Hola a todos y bienvenidos a un viaje fascinante a través del tiempo en la vibrante ciudad de Caracas. En este video descubriremos la historia detrás de la emblemática esquina de La Marrón, un lugar que encierra un legado histórico único y emocionante. Comencemos. La historia de Caracas, encapsulada en estos relatos, es un fascinante viaje a través del tiempo, relevando los cimientos de una ciudad que se expandió desde un pequeño recinto hasta abrazar cada punto cardinal con su encanto colonial. Las casas de arcilla roja y ventanales amplios se erigieron sobre suelo virgen, testigos del crecimiento de una población modesta en un entorno de claras quebradas y ríos limpios, añadiendo a la belleza natural de la ciudad. En medio de este paisaje se descubre a Lorenzo Marrón, un hombre de rutinas apacibles y dedicado a su familia. Su cotidianidad se entrelaza con el vibrante sonido del juego de pelota vasca, una pasión que le conecta con la vida social de su época. Mientras sus hijas atraen a pretendientes con románticas serenatas y regalos, la figura de Juana Reina se erige como la guardiana celosa de la pureza de sus hijas y de sus sueños de enlaces con la alta sociedad de Caracas. No obstante, entre las aspiraciones de Lorenzo surge un anhelo profundo: construir un espacio para el disfrute de la sociedad, un lugar donde el juego de la pelota se convierta en un epicentro de diversión y encuentro. Con valentía y determinación, Lorenzo busca el respaldo del Cabildo en 1778 para materializar su visión, transformando así un antiguo terreno en la primera cancha que, con el paso del tiempo, se convertiría en la emblemática Plaza España, testigo de historias y legados que perdurarán en la memoria colectiva de la ciudad. La esquina de La Marrón se convierte en un símbolo de la lucha por los sueños y la pasión por el deporte, enriquecida por la belleza de las marrones y sus amores, narrando un capítulo inolvidable en la crónica de Caracas. Cada calle empedrada y cada ventana abierta de aquella casa colonial cuentan la historia de un hombre que desafió los límites del tiempo y la tradición, construyendo un legado que trascendería generaciones, como una melodía eterna que resuena en los corazones de quienes aman esta ciudad con fervor y nostalgia. La esquina de Marrón emerge como un nodo central en las intrincadas historias de amor, parentesco y legado que marcaron la trayectoria de personajes notables en la ciudad. Don Lorenzo Marrón, una figura destacada, vio cómo su propia identidad se fusionaba con la de sus hijas, y la esquina tomaba el nombre de Las Marrones, un tributo a la belleza, gracia y determinación de estas mujeres excepcionales. En este rincón emblemático, los destinos se entretejen en una compleja red de relaciones y enlaces matrimoniales. Don Ignacio Serafín de Castro encuentra su corazón cautivado por la encantadora Margarita Petronila Marrón, su prima de sangre, desafiando las barreras de la cercanía consanguínea para unirse en matrimonio en 1746. Sin embargo, registros previos sugieren un enlace con doña Josefa Marrón, de quien nacen hijas destacadas como doña María Trinidad de Castro y Marrón, esposa de don Rafael Córdoba y Verde, y doña Josefa Antonia de Castro y Marrón, quien une su destino con don Francisco Antonio de la Rosa y Vidal. En tanto, don Lorenzo, tras fundar un hogar con la distinguida doña Juana Margarita Reina, es testigo del florecimiento de su legado a través de sus hijas, como doña Ana María Marrón, cuyo matrimonio con Bernardo José Llanos destaca entre los episodios que enaltecen la esquina de Las Marrones. Es evidente que son las mujeres quienes otorgan a este rincón su nombre y su prestigio, tejiendo las hebras de una historia que trasciende los límites del tiempo y del espacio para convertirse en un legado inmortal en el corazón vibrante de la ciudad.
La esquina de las Marrones se convierte en un símbolo de la fuerza, la belleza y la influencia femenina, enriqueciendo la memoria colectiva con su legado extraordinario y su poder para marcar el destino de esta tierra con su gracia y determinación sin igual. En las travesías que desde Pelota condujeron hacia otros mundos, se desplegaba un universo impregnado de magia y encanto. En el horizonte de aquel escenario deslumbraba la joyería Arte Catino, conocida como la joyería del Gatico Simpático, como un cofre de tesoros que aguardaba ser descubierto. Entre las encantadoras calles se alzaba Valenciennes la mercería del Museu Chocrón, un rincón exquisito que transportaba a Europa a través de cintas delicadas, botones de nácar y encajes bordados que susurraban historias de elegancia y sofisticación. El legado de aquel lugar perdura en la memoria colectiva, atesorando nostalgia y añoranza de tiempos pasados. Cada objeto, cada adorno, cada pieza de tela era un fragmento de una narrativa rica y evocadora, tejida con amor y cuidado por manos artesanas. La hija del Museu Chocrón, la poetisa Sonia Chocrón, danzaba entre los hilos de la mercería, alimentando su creatividad con las inspiraciones que allí encontraba, explorando en los encajes y los botones un profundo deleite que se reflejaba en sus versos y relatos. La esencia de aquel paraíso perdura en cada esquina, en cada recuerdo, plasmado en las páginas de una novela, como el universo literario creado por Laura Antillano, donde Sonia se erige como un personaje emblemático entre encajes y suspiros. Hicimos una maleta de recuerdos luego que murió mi padre. Resonaba el eco de aquellas palabras, evocando un caleidoscopio de emociones y vivencias, como testigos mudos de un pasado que se entrelaza con el presente en una danza eterna de memoria y creación. Yo era uno de los que no se pelaba aquel famoso programa El Batazo de la Suerte, conducido por Marco Antonio de la Cavallerí Moreau. Caracas, 30 de enero de 1924, Caracas, 23 de noviembre de 1995. Más conocido por su apodo Musiu, fue un destacado narrador deportivo y presentador de televisión venezolano, quien en uno de los cortes comerciales hacía propaganda a la joyería del Gatico Simpático. El programa era muy ameno y divertido, pues el Musiu le imprimía su chispa personal de buen humor y frases mágicas como "vengan pa' que lo vean" o "tribellote el batazo". Lo hacía destacar por encima de la competencia. La esquina de la Marrón representa un legado histórico significativo en la crónica de Caracas. Se trata del sitio donde Lorenzo Marrón, un hombre dedicado a su familia y apasionado por el juego de pelota vasca, buscó materializar su visión de construir un espacio para el disfrute de la sociedad. Con valentía y determinación, en 1778, Lorenzo logró el respaldo del Cabildo para transformar un antiguo terreno en la primera cancha que luego se convertiría en la emblemática Plaza España. Este espacio se convirtió en un epicentro de diversión y encuentro, enriquecido por la belleza de las Marrones y sus amores, y se convirtió en un símbolo de la lucha por los sueños y la pasión por el deporte. La esquina de la Marrón, con sus calles empedradas y casas coloniales, narra la historia de un hombre que desafió los límites del tiempo y la tradición, dejando un legado que trascendería generaciones. Este legado es como una melodía eterna que resuena en los corazones de aquellos que aman Caracas con fervor y nostalgia. La esquina de la Marrón, por tanto, representa un lugar de importancia histórica y emocional para la ciudad, contando la historia de un hombre y su visión que perdura en la memoria colectiva. Queridos caminantes de la historia y la exploración urbana, los invito cordialmente a un apasionante viaje a través del tiempo en Caracas. Les insto a suscribirse para descubrir más secretos y leyendas que adornan los rincones de esta ciudad y compartir este contenido con quienes buscan emociones históricas. Los reto a investigar y compartir sus propias historias y anécdotas o curiosidades sobre este lugar emblemático.
Asimismo, les animo a explorar otros sitios históricos de la ciudad y compartir sus hallazgos con esta comunidad de entusiastas de la historia y la exploración urbana. Únanse a nosotros en la preservación y difusión del valioso patrimonio cultural de Caracas. ¿Están listos para aceptar este reto? Las investigaciones más destacadas serán publicadas en la comunidad del canal y en las redes sociales. Nuestra comunidad de exploradores urbanos espera con entusiasmo sus contribuciones para seguir disfrutando de la historia de Caracas y más allá. La esquina de La Marrón en Caracas es mucho más que un simple cruce de calles. Es un lugar impregnado de historia, pasión y un legado que perdura en el corazón de la ciudad. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en un epicentro de diversión y encuentro, esta esquina respira la esencia de un hombre valiente, una familia hermosa y un sueño que desafió los límites del tiempo y la tradición. A través de esta crónica recordamos la importancia de seguir nuestros ideales y disfrutar de las pequeñas alegrías de la vida. La esquina de La Marrón es un recordatorio de que la grandeza a menudo surge de los lugares más inesperados y sus historias merecen ser contadas y recordadas. Así que la próxima vez que pases por esta esquina, tómate un momento para apreciar su belleza y escuchar la melodía eterna que resuena en sus piedras y susurra las hazañas de aquellos que la han amado con fervor y nostalgia. Gracias por unirte a nosotros en este viaje histórico y emocionante. Te animo a seguirme en Instagram, Facebook y Twitter, donde podrás estar al tanto de mis nuevos proyectos y podremos intercambiar impresiones y detalles sobre los lugares que hemos explorado juntos. Únete a esta comunidad de caminantes, no te lo puedes perder. No dudes en hacerlo ahora mismo para no perderte ninguna novedad. Gracias por ver este video. Esperamos que hayas disfrutado de la aventura y hayas aprendido algo nuevo sobre este recorrido que sin duda es de utilidad. No olvides darnos un me gusta, comenta y responde las preguntas del video, compártelo con tus familiares y amigos, activa la campanita de notificaciones y sobre todo, suscríbete al canal para recibir más contenido. Hazlo ahora mismo, es gratis. Gracias por tu ayuda y siempre es un placer compartir mi trabajo con ustedes.